Nuevamente, gracias por acompañarnos este fin de semana en el programa En Contexto. Hoy vamos a tener un programa especial relacionado con los centros de detención de inmigración en la frontera y el drama de separación de niños migrantes de sus padres. Tengo en el estudio a una abogada de inmigración en Indianápolis, quien trabajó como voluntaria en uno de esos centros de detención y tiene muchas historias que contarnos. Pero déjame comenzar con la mala noticia para muchas de estas familias separadas por la administración de Donald Trump. Y es que el Tribunal Federal de San Diego le había dado al gobierno de Trump el 26 de julio como fecha límite para que reunificara a las miles de familias que separó en la frontera cuando llegaban pidiendo asilo solamente. El 26 de julio llegó y la administración Trump no logró cumplir con la orden de la Corte. De las 2.551 familias separadas en la frontera, el Departamento de Justicia dice que solo logró reunificar a 1.634 de ellas. Una de estas familias reunificadas está en Georgia. Ella estaba llorando, le dolió mucho la separación, pero ahora está aquí conmigo, es lo más importante. Y es que hace apenas unos días, la guatemalteca Norma Mabilia se reunió con su pequeña hija de 9 años, Sheila, en el aeropuerto de Atlanta. Pese a esta circunstancia feliz, ahora tiene una nueva preocupación en su vida. Y dice que su alegría se ve opacada porque su menor hija, Lismari García, de 7 años, se quedó en Guatemala. Cuando hablo con ella y ella me dice, solo a Sheila quieren ustedes, pero a mí no me quieren, como que yo no valgo nada para ustedes, me dice. Y eso me duele mucho cuando ella me dice eso. No es porque yo no quería traerla, sino que el dinero no me alcanzó para traerla. Gracias a sus representantes legales, Amabilia López Sales ha presentado una solicitud de asilo político y por ahora intenta guardar la calma. Sí. Como yo ahorita estoy peleando el asilo político, si me dan eso, entonces como mi hija está incluida ahí, es ahí donde ellos me dicen que sí puedo yo traerla. Ir a la escuela. Mientras la pequeña Shaila espera con ansias comenzar su 3er grado en una escuela de Tucker. Me gustaría ir más a la escuela para seguir aprendiendo inglés. Pero la historia es diferente para 463 padres separados de sus hijos, ya que fueron deportados. A la fecha, no se ha podido determinar cuántos de ellos fueron expulsados y cuántos salieron de forma voluntaria. En tanto, el Departamento de Justicia está tratando de ponerse de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles, que demandó al gobierno de Donald Trump sobre el tiempo que una familia inmigrante necesita para decidir si solicita asilo al ser detenida en la frontera con México. Informó Irene Díaz Bazán. Bueno, vamos a poner el tema en contexto. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la abogada de inmigración Sarah Burrow. Ella es abogada de inmigración aquí en Indianápolis, de Lewis & Capes, y ella visitó junto con su esposo la frontera, uno de esos centros de detención, y tiene muchas historias que contarnos. Sarah, me da muchísimo gusto recibirte aquí en el estudio. Gracias. Gracias, Luis. Bienvenida. Platícanos sobre tu experiencia, la visita que hiciste al centro de detención. ¿Dónde fue? Estábamos trabajando de voluntarios en un sitio cerca de la frontera con México, ahí en Texas, en el sur de Texas, y estábamos con un grupo de personas, no solamente abogados, pero de varias personas, trabajando casi 15 horas al día en un tráiler ahí en el centro de detención familiar, donde tienen a las madres con sus hijos, entonces juntos. Aparte, yo fui a un centro de detención de adultos, donde tienen a las madres y a los padres, y también a una casa de niños, donde tienen a niños separados de sus papás. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Es decir, hay unos donde hay niños solos, los niños, ¿no? Porque Sí. fueron separados de los padres. Sí. ¿Cuál es la diferencia de los tres que visitaste? Pues como los veo, o cuál es la pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿cuál era el proceso
el primer lugar que visitaste? Por ejemplo, el centro de detención, primero que fuiste, donde había padres y los padres de familia y los niños. ¿Qué es lo que ellos estaban esperando ahí? Ok, solamente hay mujeres y niños ahí. Entonces, en muchas ocasiones están separando al papá de la familia. Entonces, pueden seguir juntos la mamá con los niños en algunas ocasiones. Y en ese centro de detención están las mujeres con sus hijos. Varias vienen con varios hijos y varias vienen con hijos muy pequeños, bebés de pocos meses. Están ahí esperando primeramente salir del centro de detención y luego buscar asilo en los Estados Unidos. Entonces les estábamos ayudando a prepararse para la entrevista de temor creíble con un oficial de asilo, y si pasan esa entrevista pueden salir del centro de detención y tienen corte de inmigración más en el futuro. Si no pasan esa entrevista, entonces están deportados directamente de ahí a sus países de origen. Ok. Y vamos a platicar un poquito más adelante acerca precisamente del proceso de asilo, cómo es, si es difícil. ¿Qué fue lo que viste? Nosotros escuchamos muchas historias en las noticias. Doy las noticias aquí mismo sobre la separación de los padres y los niños. En muchos centros de detención, incluyendo los que tú visitaste, los papás y los niños están juntos. ¿Qué es entonces lo que es la realidad, lo que vemos en las noticias o lo que está pasando allá? ¿Qué es? ¿Es cierto lo que vemos en las noticias? Sí, ¿Los están separando? absolutamente cierto. Como le comenté, yo visité con madres y con padres que están en un centro de detención de nada más adultos, y también hablé con hijos que están solitos en casas de niños, como por medio de iglesias, y eso tienen como esas casas que parecen más como casas que cárceles, y del otro lado los otros centros de detención donde están los adultos solos o las madres con sus niños son más como cárceles. ¿Esas iglesias o las casas tienen convenio con el gobierno para recibir a esos niños inmigrantes? Sí, el gobierno está pagando cierta cantidad para usar el espacio, digamos. ¿Qué fue lo que viste? Cuéntanos la historia. Hay muchísima tristeza, mucha desesperación, confusión. Lo que esas personas han experimentado en sus países de origen primero ha sido terrible, de lo peor. Y luego el viaje de sus países de origen a los Estados Unidos es difícil, es muy... Semanas o hasta meses atravesar México, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Y luego llegar y ser maltratados por el gobierno estadounidense, el mismo gobierno del cual están buscando Ayuda. protección. Sí. Sí. Entonces, mucha tristeza, confusión, como le digo, yo diría que mucha esperanza, pero a la misma vez yo diría que poca esperanza, porque con las personas con las cuales yo estaba hablando han llegado tan recientemente que todavía están en esa confusión, no saben tener esperanza o no. Entonces, pero es una situación bastante difícil. Estresante y confuso a la Sí. vez para todos ellos. Sara, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos contigo. Seguimos hablando aquí con la abogada de inmigración, Sarah Burrow, de Indianapolis, hablando sobre su experiencia en la visita que hizo ella a la frontera, a los centros de detención de inmigrantes allá. Así es que no se vaya, regresamos, no se vaya.